el deporte. ¿De dónde partimos? Debemos partir del concepto de autonomía como la capacidad que tienen los organismos del Estado para regular sus propios intereses. Y yo creo que en ese sentido el deporte ya tiene la suficiente madurez para regular sus intereses y defenderlos a partir de una institucionalidad reconocida, a partir de normas propias y de órganos de gobierno propios también. No estamos pidiendo más. No es entonces una pataleta de niños malcriados porque no queramos estar en el Ministerio de Cultura ni en ningún otro ministerio, sino porque consideramos que el deporte tiene ya la suficiente madurez y la suficiente consolidación como actividad de interés social para regularnos nosotros mismos. ¿Por qué la autonomía para el deporte? Porque el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física hacen parte de los rubros definidos constitucionalmente como gasto público social. Nosotros hemos tenido unos logros que no los hemos sabido aprovechar. Nosotros fuimos reconocidos como gasto público social mediante el acto legislativo 01 de 2000. Eso quiere decir que los recursos del presupuesto que se invierte en deporte no puede disminuir de una vigencia fiscal a otra. Y ayer yo escuchaba con preocupación, por ejemplo, que un departamento ya anunció el recorte del 50% de sus aportes para el deporte para el próximo año. Legalmente eso no es posible, pero nos falta vigilar el cumplimiento de esas normas. ¿Por qué también debemos ser autónomos? Porque las metas, los indicadores y el impacto de la política pública del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física no deben estar subordinados a otro sector, sino a la política social del Estado. Nosotros venimos defendiendo desde hace mucho rato la importancia social del deporte, ya ligado a unos conceptos muy modernos, un medio para conservar la salud, para mejorar la calidad de vida y últimamente un concepto que a mí me gusta más que la paz, porque el deporte per se y por sí solo no es un elemento de paz, pero sí es un elemento de inclusión social. Además, porque la subordinación actual crea interferencias a la gestión y conflictos de intereses que afectan el logro de los objetivos y las metas que tiene el deporte. ¿Por qué la autonomía para el deporte? Porque la subordinación amenaza los escasos recursos destinados para financiar el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, y dificulta la gestión por los celos al establecer las prioridades para orientar la inversión. Yo debo decirles algo, pero lo quiero decir hoy públicamente como argumento en favor de nuestro proyecto, que a mí me horrorizó el argumento que nos dio la ministra de Cultura cuando en compañía del doctor Julio Roberto Gómez, del doctor Diego Mendoza que está aquí, del doctor Carlos Alberto Zuluaga, fuimos a indagar por qué de su iniciativa de presentar un proyecto de ley que se volvió ley para quitarle unos recursos al deporte para destinarlo al proyecto o al programa de bibliotecas. La ministra nos dijo: es que ustedes tienen más plata que la cultura. El Ministerio de Cultura tiene 90.000 millones de pesos apenas y ustedes tienen 140.000 millones de pesos. Me parece que es un argumento a más de pobre, pues un argumento que demuestra justamente los riesgos en que nosotros podemos incurrir si estamos dependiendo de otro ministerio, así sea en la condición de viceministerio. Yo preferiría que nos llamaran como nos quisieran llamar, pero que no tengamos esa dependencia. ¿Por qué debemos ser autónomos? Porque la subordinación no hace visible al sector en la agenda pública. Nosotros tenemos que estar recurriendo a intermediarios, afortunadamente los tenemos, pero me parece que esos intermediarios los podemos tener para otras cosas más importantes, pero no para defender nuestros intereses. Nuestros intereses los tenemos que defender nosotros a través de nuestros dirigentes y de nuestros líderes deportivos. Con esto se le resta importancia al deporte
como fenómeno social, económico y político, y se le desconoce su gran poder de incidencia en la vida nacional. ¿Por qué la autonomía del deporte? Porque el sector cuenta hoy en día con los elementos necesarios para organizarse, como lo propone el Plan Decenal del Deporte 2009-2019, buscando armonizar las competencias y funciones entre los diferentes actores públicos y privados. Una de las características que afecta el desarrollo deportivo nacional es, sin lugar a dudas, la descoordinación y la desarticulación entre los organismos que integramos el llamado Sistema Nacional del Deporte. El funcionamiento sistémico del deporte no está condicionado, como algunos creen, a que exista un papá rico que distribuya los recursos y entonces nos dé rejo, nos amenace con que si no hacemos lo que él nos dice no nos da plata. No, eso es una posición de un papá tirano. Nosotros necesitamos esa autonomía a partir de una supraestructura que oriente la política pública del deporte en Colombia, justamente para garantizar que las metas y los objetivos plasmados en ese documento que ya es política pública, como lo es el Plan Decenal del Deporte para la recreación, la educación física y la actividad física, para el desarrollo humano, la convivencia y la paz, efectivamente sea una ruta de navegación para todos los organismos y entidades del Estado. Creo que hay razones suficientes para que nosotros reclamemos esa autonomía. Ahora viene la otra pregunta, bueno, ¿y para qué quieren ser ustedes autónomos? En gracia de discusión, si tenemos suerte, ¿qué es lo que le vamos a garantizar al país deportivo? Para que a través de una unidad administrativa especializada autónoma, el sector tenga la capacidad de incidir directamente en las decisiones del alto gobierno en defensa de sus propios intereses. Nosotros tenemos que tener asiento en donde se toman las decisiones. Yo recuerdo mi paso por la Universidad de Antioquia como docente al final de la década de los años 60 y durante toda la década de los años 70. Y pensaría que si me remontara atrás y llegáramos a esta posibilidad, iría a tener un alto cuestionamiento por la comunidad universitaria estudiantil, porque estos espacios no los podría estar pisando yo en este momento. El deporte se alejó por muchos años de las instancias donde se toman las decisiones, que son los espacios políticos, las instancias de gobierno, y eso también en buena medida es causa de nuestro atraso y de la situación en que estamos. ¿Para qué debemos ser autónomos? Para garantizarle al Estado la utilización estratégica del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física, para contribuir al logro de los objetivos de otros sectores como la educación, la salud y la cultura. Yo no tengo ninguna duda, y el doctor Zuluaga lo decía ahora, porque a mí me lo dijo personalmente la doctora Cecilia Vélez, que ella quería que se le llevaran a Coldeportes de allá porque ella de esos deportes no sabía nada. Pero es indudable que la relación y la afinidad que tiene el deporte con la educación, como una poderosa herramienta para formar y educar a la juventud en valores, en deseos de superación, en respeto por la autoridad y la norma, en convivencia, el sector educativo no lo puede descartar. Es indudable que la institución educativa tiene que tener en el deporte, en la actividad física, uno de los ejes conductores de las políticas curriculares. ¿Quién puede negar ahora que el deporte o en general la actividad física se está convirtiendo en un elemento importante para la conservación de la salud y la prevención de la enfermedad? Yo tuve la oportunidad de participar la semana pasada en una de las mesas de trabajo que convocó el Ministerio de la Protección Social para proponer cómo mejorar la eficiencia del Sistema General de Seguridad Social en salud, y me sorprendí gratamente de ver funcionarios del equipo técnico del Ministerio de la Protección Social hablando ya del deporte como un medio de prevención de la enfermedad. Si nosotros eleváramos el deporte a esa categoría en Colombia,
tengan la seguridad que rápidamente podremos superar las dificultades que tiene el Sistema General de Seguridad Social en salud en lo que tiene que ver con la plata, porque la gente se enfermaría menos, demandaría menos consulta, y es indudable que es más barato abrir un escenario deportivo que dotar un hospital. Y la cultura, cuando fueron a pasar el deporte para la cultura, un argumento muy pobre era que en la cultura cabía todo. Todo es cultura y por consiguiente el deporte podía estar allí. Pero sí es indudable que las costumbres y las prácticas que tiene un pueblo en lo que tiene que ver con la importancia que le concede a la actividad física y deportiva hacen parte de la cultura de ese pueblo, y por consiguiente nosotros tenemos que buscar mejorar el nivel de la cultura de la población colombiana. ¿Para qué ser autónomos? Para darle una nueva dinámica al desarrollo deportivo del país, mediante la integración de recursos y el funcionamiento del Sistema Nacional del Deporte, alineado con las metas y los objetivos del Plan Decenal del Deporte. ¿Y para qué ser autónomos? Para poner a interactuar a nuestro país al mismo nivel con las demás entidades y organizaciones del deporte en el concierto internacional como factor de desarrollo. El doctor Klopatowski está invitado el próximo 23 de octubre, doctor Ferrer, es el 23 de octubre, en Acapulco, México. Vamos a estar allí en la Asamblea Nacional Mundial de los Comités Olímpicos, pero va a haber un día especial que se va a destinar a la búsqueda de un propósito o a cumplir un objetivo del Congreso Olímpico del año pasado. Es el acercamiento de las relaciones entre los gobiernos y el deporte. Allá va a haber una convención de ministros del deporte de todo el mundo. Nosotros tenemos que ir allá a echar un cuento pobre, a decir que nosotros ni somos ministerio, ni somos instituto, que dependemos del Ministerio de Cultura, que no tenemos reconocimiento institucional en la estructura del Estado, a mostrarnos como los indigentes de la comunidad deportiva internacional. Con la creación de un instituto del nivel que nosotros estamos proponiendo, pues desde luego nos vamos a colocar al nivel de las organizaciones que los países desarrollados le conceden al deporte y vamos a tener más autoridad para interactuar. Pienso entonces que el reto nuestro es grande, hablo de los dirigentes deportivos, porque no somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión, pero sí somos nosotros los responsables de que el gobierno finalmente nos cumpla lo prometido. El reto lo tenemos, la historia dirá si fuimos inferiores a ese compromiso o si lo cumplimos. Muchas gracias. En los debates estos días sobre las regalías sale mucho a relucir como símbolo de corrupción el tema de los elefantes blancos, que son los escenarios deportivos construidos con regalías. Y el sector deporte tiene un desafío grande por estos días también, y es que si el deporte no queda incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, vamos a seguir en esa invisibilidad que mantenemos a esos niveles. El qué, que es la autonomía, no tiene discusión. El para qué, que ya lo han mencionado, es lo que está en discusión. ¿Para qué queremos autonomía y para qué queremos recursos? Para seguir haciendo eventos, para seguir siendo una agencia de construcciones deportivas. El Mundial de Fútbol, que es la bandera del gobierno en este momento, 160.000 millones de pesos en inversión para un evento que es manejado por una lógica privada de gestión del deporte a nivel internacional. Es esencial tener en cuenta eso. Hay que ordenar la estructura del deporte en nuestro país teniendo clarísimo para qué queremos ser autónomos. Y segundo, el modelo de gestión de nuestro deporte. Ayer el presidente Santos lanzó su estrategia La Urna de Cristal, en una visión de buen gobierno y de administración moderna. No soy santista, no soy absolutamente militante de ese credo político, pero lo plantea bien, y plantea una urna de cristal donde haya transparencia y conocimiento y derecho a saber y acceso a la información en la gestión pública. Necesitamos un deporte del siglo XXI en Colombia, un deporte que tenga esa dimensión y esa claridad. Qué pesar que en Colombia todavía no sabemos la trascendencia y la importancia que tiene el deporte. El deporte tiene que gestionarse de cara a la gente y con la gente, y pensando en una gestión participativa y de gobernanza. A la tapada no podemos seguir, y la gestión pública del deporte y privada, mixta como se hace,
tiene que ser en urna de cristal, como ese postulado de este gobierno. Muchas gracias.